Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado mi amigo el licenciado José Ignacio Paliza, nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, nuestro ministro de la Presidencia, un hombre del gabinete del presidente Luis Abinader muy bien valorado. José Ignacio, muy contento de tenerte hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante nuestro querido pueblo dominicano con esta rendición de cuentas que el jueves 27 de febrero le rindió cuenta ante la Asamblea Nacional el presidente Luis Abinader cumpliendo con los mandatos constitucionales. ¿Qué tú dirías? Ante todo, don Guillermo, muchas gracias por tenerme una nueva vez en Aeromundo. Siento ser parte de su historia más reciente. Este es un espacio de la tradición del pueblo dominicano, de apertura y de construcción de ciudadanía, algo que tiene un maravilloso, impresionante valor, sobre todo en el marco de una sociedad como la que vivimos, en donde tienden a perderse parte de sus esencias y de las razones del trayecto, de la historia que nos ha traído hasta donde hoy estamos, en una vida republicana mucho más fuerte, mucho más consciente, pero quizás alejada un tanto de las razones y del trayecto que nos ha traído hasta aquí. Así que a usted y a los seguidores, televidentes de Aeromundo, muchísimas gracias. Gracias a ti. Por la cortesía de su compañía en el día de hoy. Mire, la rendición de cuentas está, digamos, matizada por tres aspectos fundamentales, que son los que a mí me llama la atención resaltar. En primer lugar, fue una pieza de unidad. El 27 de febrero es motivo de unidad. Es la fecha patria de mayor significado, de mayor importancia y con mayor arraigo en la familia dominicana. Tenía que ser una invitación a la unidad del pueblo dominicano y un espacio de encuentro, al margen de las diferencias, sobre todo en el ámbito de la política y de cualquier otro aspecto que en la vida pudiera encontrar de una forma u otra disidencia. El 27 de febrero es motivo de unidad. Y el presidente Luis Abinader, en un discurso con esas consideraciones, invitó a la unidad del pueblo dominicano. Y lo hizo de tal manera que salimos vigorosamente inspirados, los allí presentes y aquellos que tuvieron la oportunidad de darle seguimiento a través de los diferentes medios de comunicación, porque fue una invitación, sin dudas, fue una invitación a la unidad del pueblo dominicano. Eso es verdad. Un segundo aspecto es que es una rendición de cuentas con detalles. Cerca de 2 horas y media de intervención en donde cada una de las áreas fundamentales del gobierno, de los principales quehaceres del gobierno fueron debidamente tocados y donde las notas son evidentemente positivas. Cabe resaltar que la República Dominicana vive hoy un momento particularmente importante, sobre todo en el contraste con los demás países de la región. Somos luz en un ambiente en el que la tendencia es una más sombría. La República Dominicana tiene datos, informaciones, estadísticas, indicadores que son evidentemente positivos en el ámbito económico principalmente y en los sociales, porque ha podido convivir la capacidad que hemos tenido en estos 4 años y medio de gobierno de hacer crecer la economía, de hacer impulsar los negocios, las inversiones extranjeras, todo y cuanto aquello que puede mover nuestra economía al tiempo en que hemos podido redistribuir mejor sus beneficios, aquellos elementos que son los que nutren, ¿verdad?, y dan esencia o razón de ser a los crecimientos y los desenvolvimientos económicos. Ha habido justicia social. En otra palabra, clima de confianza con una política económica desarrollista para mejorarnos el crecimiento económico y la calidad de vida al pueblo dominicano. Sin olvidar a la gente, sin olvidar a la gente. Uno de los principales elementos a resaltar fue que apenas un día antes de la rendición de cuentas arribamos a un tercer aumento salarial de manera tripartita.
es este esfuerzo de tres aumentos salariales consecutivos. Si nosotros podemos descontar la inflación acumulada en estos años, el impacto real sobre el salario es de más de un 38% de aumento de manera positiva. Acercamos como nunca antes a que la familia dominicana pueda cubrir sus necesidades básicas, posibilitando un mayor nivel también de productividad en las empresas, en las industrias donde ese dominicano trabaja. Pero un tercer elemento también importante en esta rendición de cuentas es que fue un llamado de acción hacia el futuro. Fue una invitación al futuro. Fue tuvo la capacidad de motivar a los dominicanos y a los que los acompañamos en este trayecto a la acción, a trabajar más, a hacer más y a construir más. El presidente Abinader es una máquina, una formidable máquina de trabajo. Convencido él, como lo dijo en sus palabras, de que el trabajo casi lo puede todo y que él no hace otra cosa, ni hará otra cosa que trabajar y que trabajar. José Ignacio, pero hay otra realidad dentro de esa misma composición de realidades que tú planteas, y son nuestros organismos internacionales de financiamiento tradicionales, hablando del porvenir de este año 2025 con el comportamiento de la economía dominicana, con la política desarrollista que lleva a cabo el gobierno y la monetaria también. ¿Qué tú dirías? Invitaba yo a la oposición dominicana en el día de ayer, previo al discurso del presidente Abinader, donde tuve la capacidad de conversar con algunos medios de comunicación, la necesidad de que la oposición fuese propositiva, que invitara también a establecer espacios para hacerlo mejor y que sus comentarios, sus ideas pudieran ayudarnos a hacer una mejor gestión gubernamental. Sin embargo, el tránsito de la oposición fue uno muy diferente. Quizás agobiados, contrariados con el discurso del presidente Abinader. Perturbados, dicen muchos. Perturbados quizás sea la palabra más adecuada. Pues volvieron a las líneas de siempre, a los comentarios de siempre. A hablar de cuentos cuando se enfrentan a poderosas realidades. Así es. Mire, los organismos internacionales son los que hablan por nosotros. Cuando se habla de que la República Dominicana, el hambre ha bajado a parámetros históricos y que estamos camino a que los próximos 2 o 3 años la República Dominicana pueda estar en hambre cero, cuando menos de 2.5% del pueblo dominicano sean los que no tienen satisfecho su alimentación diaria, no lo dice el gobierno, lo dice la FAO, el organismo internacional más competente vinculado al tema. Cuando el presidente Abinader habla del buen momento en que se encuentra en el país, sobre todo en el manejo de su deuda, y cómo los organismos crediticios, los que miden el riesgo país, nos dan la mejor ponderación de la historia de la República Dominicana, es porque Fitch, Standard & Poor's y otros lo han expresado por nosotros. Reiterativamente. Reiterativamente. Cuando hablamos de crecimiento económico es porque el país hoy es el país que más crece en toda la región, incluyendo al norte de la región, donde los países más fuertes de este hemisferio y del mundo están contentivos. Y en 2025, don Guillermo, seremos también el país que más crece en América Latina. Estamos creciendo 2 veces más que el promedio de nuestra región. Y no lo dice el presidente Luis Abinader, ni lo dice José Ignacio Paliza, lo dice el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo. Cuando organismos como Transparencia Internacional dan cuenta de que el país sigue mejorando en su posicionamiento en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción, cuando otras entidades como el Foro Económico Mundial habla de cómo en el país hacer negocios es cada vez más fácil, donde el clima es mejor, donde la institucionalidad está más establecida, no somos nosotros, son ellos. Y así sucesivamente, cada organismo internacional, cada grupo de expresión, cada grupo estudioso, grupos de pensamientos de las entidades, sociedades
más sofisticados del mundo son los que nos dan notas positivas. Frente a una oposición que habla de cuentos, el mundo le entrega al país un recuento de sus hechos. José Ignacio, cuando hablamos de la oposición política, que en democracia y en libertad siempre la oposición es muy importante dentro del equilibrio democrático de una nación, pero ahora vemos a opositores que recibieron 5 derrotas consecutivas recientes, las últimas, y hoy continúan ellos actuando sin rendirle cuenta al país, perturbados precisamente con el comportamiento económico, con las realidades de las realizaciones que se pueden comprobar en cada municipio, en cada provincia. El pueblo puede comprobar si lo que ha dicho el presidente, si lo que dice el gobierno es verdad. ¿Tú cómo lo dirías? La oposición dominicana, la oposición en todo régimen democrático es esencial. Limita el poder de los que nos gobiernan, en este caso de nosotros, nos invitan a ser mejores, pueden generar contrastes, propuestas, ideas, son articuladores sociales, tienen una función esencial, especial y única en la construcción de ciudadanía y de ser de nuestro régimen democrático uno más fuerte. Sin embargo, el tránsito actual de la oposición dominicana es una que obliga a ellos a pensarse, a reencontrarse, a reestructurarse. Sin darse cuenta, se han mantenido en un ambiente atrofiado. Así es. Sin una reinvención que les permita entonces a ellos volverse a reencontrar con el pueblo dominicano y hacer que esas características iniciales que yo describí sean más fuertes o más imponentes. Y paso a explicarme, porque no lo hago con la intención de dañar, sino de generar una discusión, digamos, lo más objetiva y lo más paciente posible. El país cambió. Este no es el país que los grupos, usualmente los grupos que dirigían la cosa pública, pensaban que este país le pertenecía. Este país tiene otras dimensiones y otras características. Este no es el país de las imposiciones. Este no es el país que permite malas acciones o comportamientos equivocados, sino que obliga a la humildad. Este es un país que requiere de rendiciones de cuentas, de fiscalizaciones, de auditorías, que la ciudadanía lo que quiere es tener mejores oportunidades. Y cuando usted contrasta el pasado, esos modelos del pasado, con el presente, invita indudablemente a seguir construyendo futuro, pero no volver hacia atrás. La oposición tiene que reencontrarse con una sociedad que ha cambiado, que es una sociedad que reclama más de sus directivos, de sus políticos y de sus organizaciones políticas. Los partidos de hoy no pueden ser los que trillaron durante décadas en un ambiente muy distinto de la historia de la República Dominicana. Entonces, como buen cirujano, frente a un organismo que esté atrofiado, usted tiene que repararlo. Y hay un momento en el que obliga, que es distante de los procesos políticos, para realizarlo. Ojalá puedan tener la tranquilidad oportuna de repensarse. Nosotros en algún momento lo hicimos, y el Partido Revolucionario Moderno hoy es una organización totalmente diferente al recorrido en el que muchos habíamos tenido la oportunidad de participar en política. Los partidos tienen que ser imagen y semejanza del deseo de una sociedad cambiante como la nuestra, que obliga y piensa más en sus directivos y sus organizaciones políticas. Por eso, cuando tenemos que rectificar, rectificamos como partido y como gobierno. Mire, el año pasado sucedió una discusión interesantísima, que algunos, yo la he visto totalmente diferente, y me refiero a la reforma fiscal retirada por el presidente. Con la mayoría que obtiene hoy, tiene en sus avales el Partido Revolucionario Moderno,
Si fuésemos los partidos hoy de la oposición, anteriormente en el oficialismo, se hubiese impuesto a cualquier costo esa reforma, porque este país nos dio el poder para usarlo. Esa no es la visión del presidente Abinader. El poder se nos dio para usarlo, pero para usarlo bien. No para imponerse a un pueblo. Así es. Sino para construir a imagen y semejanza de ese pueblo su trayecto y su futuro. Son modelos diferentes de hacer política. Uno que escucha, que tiene el tiempo para escuchar, y otros que hicieron alarde pensando que este país le iba a pertenecer para siempre. José Ignacio, tú eres nuestro presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo podemos tolerar que estén cancelando a PRMistas, funcionarios que acaban de llegar y otros? ¿Qué tú dirías? Mira, el Partido Revolucionario Moderno, mucha gente no lo entiende, no entiende lo que voy a expresar. Cuando un compañero reclama un espacio de trabajo, cuando una persona está rindiendo un esfuerzo en un ministerio, en una dirección, la razón por la cual quiere estar ahí, quiere servir, quiere aportar, tiene muchos contenidos en su haber, más allá del individualismo o de la necesidad de un ingreso individual. El trabajo político tiene demasiados sacrificios. Así es. Uno dedica demasiadas horas, pone en riesgo las cosas más apreciadas para sí, a su familia, a sus hijos. A veces se invierte un poco de lo que le queda. Y cuando usted logra o alcanza, en este caso, la oportunidad, el honor de servirle al país, cuando alcanza una meta, usted quiere ser partícipe de algo más importante, de esa historia construida y en desarrollo. Usted quiere llegar todos los días a su casa y contarle a su familia, a su esposa, lo que usted hizo para hacer de su país uno mejor. Así y es. cómo usted ayudó a un ciudadano tal o cual, muchas de las veces que usted ni conoce, y le logró solucionar de manera puntual una problemática que quizás para él significaba su vida. El valor del trayecto y el trabajo en política, sobre todo desde esta oportunidad de servir, tiene demasiada fuerza para nosotros los que nos dedicamos a este mundo. Por eso yo llamo la atención a quienes dirigen una institución pública, un ministerio, tienen la oportunidad de ser cabeza de tal o cual esfuerzo, y es respetar a quienes junto a ellos construimos este espacio para servir. Claro, no justifico bajo ninguna circunstancia, o podría justificar a una persona que no rinde con su labor, que esté designado y no aporte todo lo que debería, o una persona que esté designado y haga lo impropio. No. Aquí estamos, nos han dado este celoso espacio de trabajar y de elaborar para construir un mejor país en las mejores prácticas posibles. No me refiero a esos casos. Ahora bien, el que usted sea designado a una institución no le obliga o no le permite desconsiderar de alguna forma a quienes junto a usted hicieron lo propio para poder construir este formidable momento de dirigir el país. Por eso no lo toleramos, no podemos tolerar que se estén cancelando graciosamente a los PRMistas. ¿Por qué? Yo hago uso del buen tino que en algún momento nos obliga, y hago las diligencias del lugar de manera privada, don Guillermo, para garantizar que esas prácticas no se den. José Ignacio, hablar de nuestros 10 años de fundado, es decir, sirviéndole desde el poder político ahora al pueblo dominicano. Ya vamos por 4 años y meses. ¿Qué significado ha tenido para ti desde nuestra fundación al día de hoy? El Partido Revolucionario Moderno no debe olvidar las razones que nos trajeron al poder y cómo surgimos como organización. Sobre todo eso, en sus primeros días, en sus primeras noches, cuando la democracia dominicana parecía que estaba conculcándose, cuando se judicializó la política, cuando se utilizaron las altas cortes y los instrumentos institucionales para dañar la democracia e intentar permanecer o prolongar en el tiempo. Para intentar destruir a la oposición, que éramos nosotros. Lo hicieron, pero la fuerza
lo hicieron institucionalmente, pero la fuerza de un país cuando quiere cambio, la fuerza de gente determinada alrededor de una idea de cambio es demasiado poderosa. Y eventualmente, aun cuando institucionalmente destruyeron al principal partido de la historia hasta el momento del país, no pudieron con la fuerza que se sobreponía alrededor de ese instrumento. Me expresó una vez don Hugo Tolentino Dip, cuando propuso la idea de formar al Partido Revolucionario Moderno. Con Ramón Albuquerque también. Fueron ellos los que originalmente plantearon la idea. Así fue. Que un partido político no eran sus siglas, ni era su símbolo, ni su himno, no eran las paredes que cobijaban sus locales, que los partidos eran gente que se organizaba alrededor de la idea de hacer de su país uno mejor, y que allí donde estuviese esa gente iba a estar el partido, que los revolucionarios eran una gran familia, que aun cuando cambiaran de casa, seguirían siendo familia. Y bajo esa idea, que es más fuerte que muchas otras, nos vimos precisados a formar el Partido Revolucionario Moderno, y su historia ha sido una oportuna. Desde ese momento, desde sus orígenes, tenemos que cuidar celosamente, de forma coherente, vehemente, verticales, sigilosos, con ánimo, con acción, el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas. Cuando veo a un presidente Abinader designando un Ministerio Público Independiente, tiene que ver mucho con esa historia. Cuando veo a un presidente Abinader estimulando la idea de que a través del Congreso aún tengamos nosotros toda la fuerza para poder imponer una visión, designar una Junta Central Electoral también independiente, aplaudido por todos los sectores y apoyada por todos los sectores, recuerdo de ese recorrido. Y el Tribunal Superior Electoral y todas estas instituciones. Cuando las altas cortes hemos tenido la capacidad de cambiar, de sustituir en tiempo, de acuerdo al marco constitucional, algunos de sus integrantes, y se designan personas de calidades académicas, distantes de los partidos políticos, es una imagen de que sí se puede, y de que ese recorrido, de esa historia, de eso de donde surgimos, es parte de nuestro ADN y de nuestra razón de ser. No podemos olvidar nunca, en los próximos 10 años, que inauguramos el día de hoy, porque es un partido que no celebra sus 10 años de historia, celebra sus próximos 10 años de vida institucional y política, las razones que le dieron origen a esta importante institución del país, hoy el principal partido de la República Dominicana. José Ignacio, tú eres nuestro ministro de la Presidencia, tú eres un hombre del presidente. ¿Qué significado puede tener para ti este fortalecimiento de apoyo a las instituciones armadas y policiales que lo lleva a la práctica nuestro presidente y comandante en jefe, Luis Abinader, equipando las Fuerzas Armadas y haciendo hincapié también con el tema haitiano, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo nuestra frontera y no de palabras? ¿Qué tú dirías? Somos un país de paz, que siempre hemos vivido en paz. Somos un país que en nuestra forma de ser, como dominicanos, no invitamos a la agresión ni a la violencia. Es un pueblo que sonríe y abraza a los que nos visitan. Es un país abierto, en el sentido de que siempre tenemos la característica que aflora en nosotros de ser un partido con ganas del abrazo y de la fraternidad. Sin embargo, la condición de dominicano, de esa esencia que llevamos dentro y de esas nociones que nos hacen únicos, tampoco dejamos de ser valientes y ser cuidadosos con lo nuestro, con lo que representa esa esencia. Y por eso la necesidad de ir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas a nuestras capacidades, porque también somos un país con limitaciones, pero que no podemos dejar a un lado a los hombres y mujeres de uniforme que ayudan a mantener la unidad del territorio, que ayudan a mantener o hacer florecer aún más esa condición de nación que hoy nos pertenece, de soberanía y de cuidado y de protección, de seguridad de nuestra integridad. El apoyo que hace el presidente Luis Abinader de las Fuerzas Armadas tiene que ver con elevar
el nivel de autoestima de esos hombres y mujeres, Así que es. ponen en riesgo a veces sus propias vidas para poder defender la dominicanidad, y que en el marco hoy de las dificultades que viven nuestros hermanos haitianos es más preciso hacerlo, porque entonces la capacidad de fortalecer nuestra frontera es precisa y preciosa, y la capacidad nuestra de poder también atacar a flagelos que van impactando toda la sociedad del mundo, como el narcotráfico, seamos nosotros aquellos que con notas muy positivas mandemos señales al mundo de que las cosas aquí son distintas. Mire, solamente en materia del control de drogas y de la incautación de narcóticos que llegan a nuestras costas, lo que ha pasado en los últimos 4 años, hemos incautado casi 2 veces más droga en estos 4 años que en los 33 años previos de vida institucional de la Dirección Nacional de Control de Drogas. Así es. En 4 años y medio hemos roto todos los estandartes de cuidado de nuestra sociedad y del mundo en materia de una área, de una industria tan maligna y que tanto afecta a la juventud del mundo. Y nosotros no somos ajenas a esa realidad. Tenemos mejor suerte por la fortaleza de la familia dominicana que otras naciones, pero que la droga es un flagelo, que está, una maldición que está afectando de manera conocida a toda la juventud del mundo. Las notas de esas Fuerzas Armadas, de esos equipos en materia del mantenimiento de la seguridad nacional es para nosotros estimular. José Ignacio, contigo podemos hablar siempre por muchas horas y siempre será del interés nacional, pero vamos a permitirte a que te puedas despedir de nuestro querido pueblo dominicano aquí en Aeromundo, haciendo una exhortación. El pasado 27 de febrero acompañé al presidente Abinader al altar de la patria a rendir honores a nuestros padres fundadores. Y recordé a don Guillermo que cuando Juan Pablo Duarte formó la Trinitaria, quizás la principal o primera organización política del país, tenía 26 años de edad. Ese día, el 27 de febrero, cuando Ramón Mella lanzó el trabucazo, tenía apenas 28 años de edad. Así es. Sánchez, al caer abatido por los fusiles en San Juan, en la segunda intención de recuperar o de restaurar la independencia dominicana, tenía 44, pero que ya al lograr la independencia era un hombre de 27, 28 años. La honorabilidad no conoce de edades. La honorabilidad no conoce de condiciones. La honorabilidad tiene que ver con honradez, con valentía y con mucha humildad. Invito sobre todo a las nuevas generaciones de dominicanos, inspirados en los valores de esos padres fundadores, a que asuman como nunca su legado, su ejemplo y la vida individual de cada uno de ellos, cargado de demasiado simbolismo, de demasiado ejemplo, demasiado interés, y que construyamos el futuro de la República Dominicana a partir de esa historia poderosa que reside en los hombres y mujeres que hicieron de estas 2/3 partes de isla una nación, y que han mandado en la historia, en su historia, en 181 años de historia, al mundo una señal valerosa de un pueblo que trabaja cada día para hacer de su gente uno mejor. José Ignacio, la verdad es que tenemos que reconocerte ese trabajo acompañando a nuestro presidente constitucional, Luis Abinader, a gobernar bien al pueblo dominicano. Pero también tu trabajo como presidente de nuestro Partido Revolucionario Moderno, concitando precisamente la unidad entre todos los diferentes grupos políticos internos que tenemos, porque estamos precisamente dentro de un partido democrático. Pero la otra gran verdad es concitar unidad a base de entendernos entre nosotros para continuar apoyando y gobernar bien al pueblo dominicano, acompañando al presidente Luis Abinader, a nuestro líder Luis Abinader, que también concita la alta valoración por nuestro pueblo dominicano y dentro de nuestro Partido Revolucionario Moderno. Ese trabajo que tú haces
fomentando el entendimiento entre todos y poniendo a cada quien en su lugar para entender que no hay que hacer campaña a destiempo, sino cumpliendo con las normas y la ley electoral en su momento. Te reiteramos que este programa siempre va a estar a tu disposición y te volvemos y te decimos que nos sentimos muy contentos de verte actuar dentro de la comprensión unitaria para seguir fortaleciendo al Partido Revolucionario Moderno, el brazo político de nuestro gobierno. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido nuestro ministro de la Presidencia y presidente del Partido Revolucionario Moderno, el licenciado José Ignacio Paliza. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con nuestro presidente constitucional de la República, Luis Abinader, en esta audiencia que nos concede muy amablemente cada domingo. Señor presidente, somos de los tantos millones de dominicanas y dominicanos satisfechos con esa rendición de cuentas que usted realizara ante la Asamblea Nacional en el Congreso de la República el pasado jueves. Hemos visto a los diferentes sectores de la vida dominicana. Hemos visto al sector empresarial, a los gremios, a religiosos, a profesionales de las diferentes posiciones